Bienvenidos a InsurVoice. Aquí exploramos más allá de las pólizas para entender cómo el derecho de seguros conecta con la vida real y protege lo que importa. Desde grandes catástrofes hasta pequeñas eventualidades, el mundo de los seguros está en cada rincón de nuestras vidas. Prepárate para sumergirte en casos, anécdotas y temas que redefinen el derecho de seguros. Desde la Universidad Externado de Colombia, en alianza con la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE, esto es InsurVoice. Bueno, entonces estamos en otro capítulo de InsurVoice. Hoy estamos con dos invitados especiales de la universidad y para mí, en lo personal. Por un lado tenemos al doctor Ramiro Bejarano, que es, pues yo creo que como todo el mundo lo sabe, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Privado, con estudios de posgrado en París. Es director del Departamento de Derecho Procesal, profesor emérito de la Facultad de Derecho de esta universidad. También es profesor de los Andes, ha sido profesor, digamos, yo creo que de muchas universidades, del Rosario, de la Libre, de muchas. Autor de, creo que ya, diversos libros. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de la Asociación Mundial de Derecho Procesal, columnista del Espectador, abogado litigante, asesor, profesor y en particular, no lo olvido, fue el presidente de mi tesis de pregrado. ¿Se acuerdan? Y por el otro lado tenemos a Juan Felipe Sicar, que también es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Hoy sí fueron externadistas todos, que recientemente terminó una maestría en Londres. Es abogado de la firma Neira y Gómez y es el director del Observatorio en seguros en la línea de aspectos sustanciales y procesales en el contrato de seguro. Entonces, pues, bienvenidos, profesores. Muchas gracias por regalarnos este espacio para conversar sobre un tema que ya les anunciaremos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Entonces, hoy vamos a conversar sobre algo absolutamente novedoso, pero que ya se viene discutiendo hace mucho tiempo, que es la posibilidad de iniciar un trámite ejecutivo, pero dentro del proceso arbitral, es decir, es el proceso ejecutivo arbitral novedoso, propio de la ley 2540 de 2025, y en ese sentido pues creo que por supuesto lo que queremos es conjugar el contenido de esa ley con el sector asegurador y con lo que está pasando en el sector asegurador. Entonces, pues lo primero que quisiera preguntarles, doctor Bejarano, es ¿por qué es tan importante esa ley? Y cómo es ese trámite, para que la gente lo entienda, la gente que no tiene ninguna cercanía con los aspectos procesales, con los temas sustanciales relacionados con este trámite. ¿Por qué es tan novedoso? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo es ese trámite? Bien, muchas gracias y muchas gracias a usted por invitarme y además con tan buena compañía. Me siento muy honrado. Este tema del proceso arbitral ejecutivo es muy importante en Colombia porque la primera nación que en el mundo legisla sobre el proceso arbitral ejecutivo es Colombia. De manera que pues eso muestra que Colombia está a la vanguardia de lo que suceda en el arbitraje. Ahora, ¿por qué además es importante? Mire usted, hasta el año 95 era una perfecta herejía sostener la tesis de que solamente se podían adelantar procesos declarativos por la vía arbitral. El arbitraje no estaba pensado para que pudiera servir como vehículo para resolver pretensiones de naturaleza ejecutiva. Eso era una perfecta herejía. Pero en el año 95 se expidió la sentencia C-194 del año 95, que juzgó la exequibilidad de unas normas de un decreto extraordinario de los que se habían expedido con base en la legislación transitoria de la Constitución del 91, y en ese fallo C-194 del 95, del que fue ponente el doctor Jorge Arango Mejía, dijo que no había ninguna razón para negar la posibilidad de que los particulares pudieran acudir al proceso arbitral para resolver pretensiones ejecutivas, y dijo: si las partes pueden renunciar a sus derechos civiles,
¿por qué no pueden renunciar a llevar los asuntos ejecutivos ante la justicia arbitral? Entonces, lo que era una herejía, por lo menos dejó de serlo desde el punto de vista jurisprudencial. Y a partir de allí empezó a surgir la idea. No se podía iniciar un proceso ejecutivo con las normas arbitrales que existían en su momento, porque estaban diseñadas únicamente para procesos declarativos. Entonces, por allá, cuando arranca el gobierno del presidente Uribe, el ministro de la época era el doctor Fernando Londoño, y entonces en la Corporación de Excelencia para la Justicia me llamaron y me dijeron: oiga, usted que maneja estas cosas, ¿por qué no nos prepara un proyecto de ley para regular el proceso arbitral ejecutivo? Y yo lo preparé. Y entonces lo hicimos, algunos otros colegas estuvieron allí y se lo llevaron al ministro Londoño, con quien a mí me honra una larga enemistad. Y entonces le llevaron el proyecto y el tipo dijo: ¿esto quién lo hizo? Y le dijo: Bejarano. No, eso no. Y se quedó sin avanzar. Después, cuando vino la reforma al estatuto arbitral, que yo estaba en la comisión de la ley 1563 del año 2012, volvimos a pensar en el tema del proceso arbitral ejecutivo, y el doctor Enestrosa dijo: no, eso no. Él era el presidente de la comisión, dijo: no, eso no lo metamos, no sé qué. Bueno, tenía otra visión del derecho y tal. Y entonces el tema se fue muriendo, hasta que apareció un joven de acá del externado que se llama Luis Arcesio García, que fue alumno mío también, y él, por alguna situación profesional, se involucró en estos temas y empezó a avanzar. A pedalear el tema. A pedalear, y se presentó el proyecto, ya empezó a involucrarnos a mucha gente. Fuimos a una reunión al Congreso, había mucha expectativa ya de que nosotros llegáramos a decir que ese proyecto no, y nosotros llegamos a decir que no, que había que sacarlo, que no importa que saliera malo, pero que saliera. Y salió. Y entonces hoy, por primera vez en la historia de Colombia, tenemos la posibilidad de que las partes que tengan controversias de naturaleza ejecutiva utilicen un proceso arbitral. Ahorita adelante miraremos más detalles del proceso, pero esa es la historia del proceso arbitral ejecutivo. La ley es la 2540, que fue expedida el 27 de agosto y empezará a regir el 27 de febrero del próximo año, porque tiene 6 meses de plazo para empezar a regir. Clarísimo. Juan Felipe, y visto desde el sector asegurador, digamos que al margen de cualquier dificultad que se tenga y que conversaremos ahora, ¿usted ve posible que se pueda, como le decía ahora, conjugar este proceso arbitral ejecutivo con lo que normalmente ocurre en el sector asegurador? Claro. Muchas gracias antes, Juan Camilo, por la invitación. Estoy muy honrado de compartir el espacio con usted, con el doctor Bejarano. Yo creo que sí, yo creo que realmente esta ley es muy útil para el sector, y si es posible conjugarla con los escenarios que por la vía ejecutiva o en los que en la vía ejecutiva uno discute asuntos relacionados con seguros. Y yo creo que podemos distinguir los distintos eventos entre aquellos escenarios en los que el asegurador podría valerse de este ordenamiento y en los que los consumidores podrían valerse del proceso arbitral ejecutivo para utilizarlo en la práctica. Ejemplo. Claro, entonces, por ejemplo, a propósito de los aseguradores, creo que hay dos principales caminos que podría coger el asegurador para que la ley le sea útil. El primero, creo que es el más elemental, sería el cobro de la prima por la vía ejecutiva. Sí, porque entre otras cosas uno piensa en una prima y ahí dice: no, pues la prima son 500.000 pesos, pero resulta que así como hay de 500.000 pesos, hay de 500 millones de pesos primas. Exacto. Y como el asegurado puede incurrir en mora, el extremo asegurado, puede incurrir en mora en el pago de la prima, el asegurador podría acudir a la vía ejecutiva utilizando, por ejemplo, la póliza como título para reclamar el pago de esa prima. Y en ese escenario, si se incluye un pacto arbitral en el contrato de seguro, podría acudirse a la vía ejecutiva arbitral, lo que sería muy útil, por supuesto, por todo lo que discutiremos en unos momentos. Pero otro escenario que también creo vale la pena revisar es el de la subrogación del asegurador. ¿Qué es la subrogación? Rápidamente. El artículo 1096 del Código de Comercio señala que el asegurador se subroga hasta el importe de lo pagado en los derechos, acciones y privilegios de
del asegurado contra el responsable del siniestro. Eso, en otras palabras, no es otra cosa que una manifestación del pago con subrogación legal que está consagrado desde el artículo 1666 y subsiguientes del Código Civil, que supone el pago que hace un tercero que no extingue la obligación, sino que da lugar a una sustitución del acreedor, es decir, simplemente cambia un sujeto de la relación obligacional. Eso, a propósito de seguros, pues es absolutamente útil porque el asegurador... Es decir, el asegurador paga y va y le cobra al que causó el exactamente siniestro. Se posiciona en el lugar que antes tenía el asegurado en una relación de responsabilidad civil, que fue el lesionado, y va a poder reclamarle a esa gente el daño. Entonces, en ese escenario, ¿cuándo uno podría preguntarse que es posible acudir al arbitraje ejecutivo? Pues el práctico, digamos, que uno podría pensar es a propósito de los eventos en los que es posible identificar el eventual responsable del siniestro, como ocurre en el seguro de cumplimiento o en el de caución judicial. Entonces, en esos eventos, como yo sé quién va a causar el daño, eventualmente, por supuesto, en la formación del seguro o incluso el momento de su celebración, se podría acordar un pacto arbitral con ese eventual responsable del siniestro y ahí acudir al arbitraje. O sea que la compañía le paga al contratante y va y le recobra al contratista. Exacto. Y entonces, si está el pacto, usted dice eventualmente podríamos servirnos. Exacto, de podría. No sería un arbitraje ejecutivo. Si hay pacto ¿cuál arbitral, sería el título ejecutivo? Claro, ahí uno podría echar mano de las denominadas contragarantías, que las mal llamadas contragarantías. Entonces, pagaré, sí. Exactamente. Entonces, el título sería el pagaré y aplicaríamos las reglas del artículo 4 en el sentido de que el pacto arbitral debería estar anexo o en otro documento, perdón, que no sea el título valor, como lo señala el artículo 4. Si no le toca irse primero a que le declaren y después sí luego ejecutar. Exacto. Es la utilidad de las mal llamadas contragarantías en la práctica, por supuesto. Y esto desde el consumidor. Desde el consumidor, pues tenemos los escenarios del 1053 del Código de Comercio, que son, digamos... Siempre y cuando se den todos los elementos, pues para... Sí. Por supuesto, para acudir a ellos. Y siempre y cuando haya un pacto arbitral, entiéndase cláusula compromisoria o compromiso. Pero ya voy al pacto, ¿no? Exacto. Que, digamos, menciono rápidamente los eventos del 1053 para saber cuáles podrían ser. El primero es el de los seguros dotales, que según la doctrina mayoritaria, digamos, la posición que no es discutida, se trata de un plan especial elaborado en los seguros de vida en los que se establece una fecha de vencimiento. Si el asegurado fallece antes de la entrada, antes de la llegada de la fecha, pues se le paga a los beneficiarios, si no, se le paga al asegurado. Es una mezcla entre protección y ahorro, dice la doctrina. Ese es un evento en el que el asegurado, el consumidor o los beneficiarios podrían acudir a la vía ejecutiva arbitral si hay pacto. El otro evento es el valor de cesión o rescate, que no es otra cosa que unas sumas a favor del asegurado que se causan a medida que pague la prima, según unas tablas que por regla general digamos, variarán, por supuesto. Y el famoso numeral tercero. Y el famoso numeral tercero, que es la objeción, la reclamación que nos objete dentro del mes siguiente a su presentación. En esos casos, si hay pacto arbitral, considero podría utilizarlo el entre consumidor. otros, pero esos son unos ejemplos. Claro, los ejemplos, digamos, que uno pensaría. Y doctor Bejarano, ¿y cómo es ese trámite? Sí. A ver, lo primero es que es evidente que el trámite que se concibió aquí no tuvo en el norte jamás la posibilidad de que pudieran las compañías de seguro estar interesadas en esto, ni que el asegurado tuviera la posibilidad de acudir a esto. Yo, cuando me invitaron a este podcast, pues me puse a estudiar nuevamente el tema. Tengo escrito una parte que voy a involucrar en mi libro sobre eso. Y dije, evidentemente el texto no fue hecho para las compañías de seguros, pues el texto fue hecho para ¿quiénes? Para aquellas ejecuciones en las que un deudor incumple una prestación dineraria y el acreedor se ve forzado a demandar. Ese es el escenario. ¿Cómo funciona este asunto? Entonces, bueno, lo primero es el tema del pacto arbitral, que tiene unas características especiales, y es que, por ejemplo, cuando se va a hacer efectivo un título valor por la vía de un proceso arbitral ejecutivo, el pacto arbitral no puede estar incluido en el título valor. La razón es que incluir ese pacto arbitral desnaturaliza la literalidad del título valor, pero entonces se debe hacer en un documento separado que obviamente dé cuenta de que se trata de ese título valor. Y además de eso, cuando se trata de créditos de vivienda, la ley exige que a esa persona que va a obtener un crédito para adquirir una vivienda
lo tienen que informar suficientemente de que si llega a incumplir o si llega a tener alguna controversia, se va a someter a proceso arbitral. Entonces, ahí juega el concepto de consumidor. Como consumidor debe estar suficientemente enterado. Entonces la ley dice que hay que garantizarle que esté enterado, que quede pues suficientemente averiguado, inclusive cuando se otorga una garantía hipotecaria para garantizar el pago de un crédito para adquirir vivienda, el notario tiene que llamar a la persona y decirle: usted sabe cuál es la consecuencia de firmar esta escritura, usted sabe qué es el pacto arbitral, en fin, es una labor de educación que tiene que dar el notario para advertirle a la persona. Bueno, y entonces esa parte de un deber de información permanente es buscando que la persona que se somete a eso sepa a qué se va a meter. Pero además existe otra cosa, y es que cuando, a pesar de que la persona ha firmado el pacto arbitral y someterse a eso, después cuando le hagan el desembolso del crédito que supuestamente está garantizado, o con hipoteca o con prenda, con lo que sea, y que además está el pacto arbitral firmado, le dan la posibilidad a la persona de retractarse. Para tratarse como, sí lo acepté, pero ya no. Entonces me puedo retractar. Esas son cosas que fueron metiendo en el Congreso. Se retracta del pacto, no del negocio. No, porque el negocio claro, se sigue ejecutando. Es decir, la persona firma y al cabo de los 60 días pasa una carta diciéndole: ¿sabe qué? Ya no quiero que haya pacto arbitral. Entonces muere. ¿Por qué? Porque la idea de la ley es que la persona, esta ley está concebida para que ese deudor se enfrente al poder financiero. Por eso les digo que no está pensada para las compañías de seguros. Entonces, una vez que esa entidad va a demandar a ese deudor, ¿cómo es el procedimiento? Lo primero es que el procedimiento arbitral ejecutivo es solamente institucional. Tiene que acudirse a un centro de arbitraje. No se puede acudir a un arbitraje ad hoc. Entonces, se presenta la demanda con todos los requisitos de una demanda, se debe acompañar el pacto arbitral, se debe acompañar la liquidación del crédito, ¿no?, que está vigente en ese momento, y el centro de arbitraje, que no ejerce función jurisdiccional, recibe la demanda y lo que hace inmediatamente entonces es proceder a nombrar el árbitro. El árbitro, de acuerdo con la ley, o lo nombran las partes, o si no se ponen de acuerdo, lo nombra el centro de arbitraje. Y una vez que el árbitro está nombrado, entonces se convoca una audiencia de instalación, y en esa audiencia de instalación, ¿qué hace el árbitro? Se instala, se fijan los honorarios en esa audiencia de instalación, sin que esté la contraparte, y se libra el mandamiento de pago allí en ese momento. O sea que eso pues obviamente a la gente le parece absurdo, pero ¿cómo van a librar el mandamiento de pago en la primera providencia? Pues así pasan los juzgados. Y que cómo va entonces a esa persona a asumir competencia si todavía no ha llegado el otro. Bueno, esa es la razón de ser del proceso. Entonces profiere el mandamiento de pago. Si ahí se puede crear, también está creada la posibilidad de árbitros de medidas cautelares previas, que es una cosa tomada del arbitraje internacional, consistente en que el árbitro ejecutor por lo general no se va a ocupar de medidas cautelares, sino que hay un árbitro de medidas cautelares que nombra el centro de arbitraje. A mí no me gusta esa figura, pero ahí quedó. Y entonces ese árbitro de medidas cautelares es el encargado que puede practicar las medidas cautelares previas, etcétera, pero lo importante es el proceso. Entonces, librado el mandamiento de pago, ese árbitro notifica a la parte demandada, y cuando esa parte demandada llegue, lo primero que puede hacer es controvertir el mandamiento de pago, puede controvertir la competencia allí en ese momento, que eso es, como esa competencia se asume sin que él esté, entonces le dan la prerrogativa de que cuando él llegue controvierta los honorarios, controvierta la competencia. Y entonces, de allí en adelante ya se desarrolla el proceso más dentro de la estructura del proceso ejecutivo. ¿Hasta dónde va? Va hasta cuando se dicte providencia con base en la cual se ordene seguir adelante la ejecución, sea mediante auto o mediante sentencia. Entonces la idea es que ese proceso debe tener una duración que no exceda de más de un año. De manera que cuando
el árbitro dicta el mandamiento de pago y el momento en el que va a proferir la orden de que siga adelante la ejecución no debe transcurrir más de 4 meses. Es un poco esa la idea. La idea es que el remate no lo haga ese árbitro ejecutor, sino que se pueda acudir a la justicia ordinaria. Esa es un poco la estructura del proceso. No, clarísimo. Oiga, pero Juan Felipe, estamos de acuerdo, por lo menos yo, en que realmente uno pensaría que esto no se diseñó para los asegurados. Es decir, esa no fue la motivación. No están pensando en las aseguradoras, están pensando más en los bancos. ¿Sí? De acuerdo. Claro. Ahora, no lo limitó a los bancos. Exacto. ¿Sí? Entonces se lo abrió a todo el mundo. Exacto. No lo limitó a los bancos. Inclusive hay una norma que dice, cuando habla del pacto arbitral, dice que el pacto arbitral o el proceso arbitral ejecutivo es para toda clase de obligaciones. No la limita, pero sigue. No, claro, entonces un poco refiriéndonos a que no lo limitó, yo creo que hay un presupuesto fundamental y es el del pacto. Claro. ¿Sí? Pero cuando usted piensa en el pacto tiene, digamos, el camino de la cláusula compromisoria o el del compromiso. Pero cuando uno examina, y no sé si fue un tema de reacción o de qué, pero cuando uno examina, pese a que menciona los dos, realmente se va mucho por el tema del compromiso, ¿cierto? ¿Usted cree que se refiere, digamos, que está abierto a los dos, tanto la cláusula como el compromiso? ¿Y en qué eventos cree usted que tendría que, o sea, podría uno servirse de la cláusula compromisoria y en qué eventos podría uno servirse del compromiso? Sobre lo primero, es decir, sobre la limitación del compromiso, la cláusula compromisoria, yo creo que el pacto arbitral ejecutivo puede tener cualquiera de las dos modalidades. Digamos, creo que el artículo 4 nos da esa posibilidad, es decir, que sea cláusula compromisoria, esto es que se celebre el negocio jurídico en virtud del cual se someta a la controversia de arbitraje antes de que exista la controversia, y también puede ser un compromiso, es decir, después de que exista la controversia. El problema de la ley, me parece, o la redacción que podría ser discutible, está en el mismo artículo 4 a propósito de títulos valores, porque ahí indica que el pacto arbitral en ese respecto debe constar, dice acá, en un compromiso plasmado en un documento anexo. Entonces uno podría entender, tratándose de títulos valores, ¿solo puede ser compromiso? Lo que sería muy difícil de entenderlo así, porque y no debería entenderse así. Claro, porque qué deudor ya debiendo. ¿O usted cree que sí debería entenderse así? No, yo creo que yo también advertí que ahí se dice compromiso y puede generarse la confusión, pero yo creo que lo utilizó el vocablo compromiso con alcance de cláusula compromisoria. Okay. Ese es mi entendimiento, pero mire lo que dice el artículo 2, que esto me parece muy importante. El proceso ejecutivo arbitral previsto en esta ley será institucional y se aplicará a cualquier tipo de ejecución. Cualquier tipo de ejecución. ¿No? Sí, está clarísimo. Ahora bien, hay una cosa importante, que es que cuando se nombra el árbitro y el árbitro llega y asume competencia, entonces él se encuentra con que los honorarios están fijados, pues, de acuerdo con lo que diga el centro de arbitraje. ¿Quién paga esos honorarios? Y entonces fíjese que aquí es donde yo digo que esto estaba pensado inicialmente para que la idea era que el acreedor que asuma este tipo de proceso esté dispuesto a asumir los costos de ejecución sin trasladárselos al deudor. O sea, al fuerte. Correcto, esa fue mi propuesta. Finalmente ya le metieron mano porque los bancos, obviamente, los bancos son también fuertes. Allá se metieron allá y torpedearon esa norma, y ahí logramos algo en el sentido de que podrá el juez no imponerle la carga al demandado si no hubiera obrado con temeridad o mala fe. Bueno, pero la idea aquí era que, por ejemplo, en el crédito de vivienda de interés social, el acreedor asuma como costo de ejecución los honorarios, que no se lo trasladen al deudor. ¿Por qué? Porque pues a la gente que le va a decir, mire, usted quiere meterse en un proceso arbitral, hay que explicarle qué es, y entonces lo primero que va a decir es, ¿y eso cuánto me cuesta? Y cuando le dicen, no le cuesta a usted tanto, entonces el tipo dice, no, a mí no me meta eso, fuera de que debo, me van a cobrar más plata para embargarme, no. Entonces, por eso mi idea, y quedó plasmada parcialmente, era, no señor, en este proceso arbitral no debe pagar honorarios el demandado, sino el demandante, que él lo incluya. Entonces alguien decía, pero ¿cómo? Eso es grabarlo. No, porque esa es
una parte poderosa económicamente, y además a él en términos de recaudo le importa más recaudar su crédito pronto, que es lo que conseguiría a través de este proceso, que se le demore mucho, y entonces en eso compensa desde el punto de vista de la oportunidad del dinero. Pero entonces aquí, cuando ustedes me hablaron de la posibilidad del Ejecutivo en temas de seguros, pues que yo no me muevo en ese sector, yo lo que pensé fue, bueno, estamos hablando de aquel asegurador que presenta una reclamación y la compañía de seguros no le responde, y entonces el asegurador tiene un mes para formular la objeción. Puede presentar la objeción y tienen un mes para responderle la objeción, y si no le responden, entonces surge título ejecutivo con base en esa comunicación. Entonces es él quien va a demandar, y esa ecuación no está cuadrada aquí en la ley, porque él no es la parte económicamente fuerte. Claro, él es el débil. Claro, es la parte económicamente débil. Entonces, pero bueno, esos son temas que van surgiendo a medida que va saliendo la ley. Aunque ahí, digamos, también hay asegurados que no son cualquier tipo de consumidores, ¿no? Y muchas veces ocurre asegurados calificados, hay asegurados calificados poderosos que les interesaría acudir al arbitraje por este camino. Pero no es la no es la regla general, pero lo interrumpí ahorita, perdón que lo interrumpí ahorita. No, digamos que retomando sobre el tema del compromiso y demás, y sobre lo que explicaba el doctor Bejarano, yo también estoy de acuerdo en que no debería entenderse solo como compromiso en títulos valores. Solo quería agregar que creo que igual la misma ley nos da una herramienta para salvar la discusión en el artículo 7, porque prevé a propósito de los codeudores, los avalistas, que se entenderá que aceptan el pacto por el hecho de ser codeudores o avalistas, lo que querría decir que hace referencia a cláusula compromisoria o a compromiso. Ahora, ya en la práctica... déjame decirte una cosa, que ese es un tema que está ya en el artículo 36 de la ley 1563, que dice que cuando una persona suscribe, avala el cumplimiento de una prestación de un contrato que entre las partes tenga pacto arbitral, se entiende que ese avalista está obligado por el pacto arbitral. Y lo jala el proceso. Exacto. Que hecho eso... El parágrafo. Exacto, el parágrafo del 37, que hecho eso dio lugar a alguna discusión de qué pasa si, por ejemplo, en títulos valores el avalista no conoce el pacto, o ese otro garante no conoce el pacto, igual se entiende vinculado, y digamos, entiendo que eso está discutiendo en la práctica. Pero ya volviendo, sobre la pregunta de en qué eventos uno puede acudir a uno u otro. Ahora, ¿qué causante del daño va a querer que lo ejecuten más rápido y de una manera más expedita? Pues ninguno, seguramente. O sea que ese escenario pues se nos va a quedar teóricamente sí, en el aire. O sea, el compromiso teóricamente sí, pero en la práctica parece difícil. Parece muy difícil. Ahora, un escenario que podría ocurrir es cuando ese responsable del siniestro decide celebrar un acuerdo con el asegurador para evitar, por ejemplo, una demanda. Y en ese acuerdo, que es algo que ocurre muchas veces, en ese acuerdo se incluye un pacto arbitral, una cláusula compromisoria. Ese evento puede ocurrir, lo que pasa es que no en todos los seguros va a presentarse, claro, pero es un evento que podría presentarse. Pero en cumplimiento, por ejemplo. En cumplimiento yo creo que hay que distinguir dos posibles eventos. Primero, el que mencionamos de las contragarantías. Yo creo que allí es el evento práctico más útil realmente para los aseguradores. Por ejemplo, cuando solicitan la mal llamada contragarantía, ahí mismo acuerden que la controversia relacionada con la ejecución de esa contragarantía, o la ejecución, perdón, de esa contragarantía, la van a someter a los árbitros. Ahí tenemos una cláusula. Ejecución. Exacto, ejecución. Ahí tenemos una cláusula compromisoria que yo creo que sería válida. Ahora, la otra pregunta sería, por ejemplo, si el asegurador podría acudir al pacto que esté contenido en el contrato garantizado, que yo creo que no. O sea, que el asegurador pueda servirse del pacto que está en el contrato garantizado para cobrarle al contratista luego de que pagó. Claro. Yo creo que son dos cosas distintas. No entendí cómo sería el tema. Es decir, que el asegurador garantiza un contrato entre dos donde hay un pacto. Ese pacto, la pregunta sería, ¿le sirve al asegurador ese pacto entre ustedes dos para luego de haberle pagado al contratante, irle a recobrar al contratista? Yo creo que ahí necesitaría un pacto distinto. De acuerdo. Porque una cosa es la pelea acá y otra cosa es el recobro en virtud de la subrogación. Claro. Yo creo pero que entre una relación distinta. Tal vez, o sea, creo que esa es... De acuerdo, es bien discutible. La idea es favorecer siempre el arbitraje. Si hay porque
si bien el arbitraje estaba concebido para que entre él y yo, el hecho de que esté el asegurador y se sirva de ese arbitraje para solucionar la controversia, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no podría extenderse ese arbitraje también al otro? Claro, no hay razón para decir que no hay pacto arbitral. Sí hay un pacto arbitral. Pero uno debería preguntarse ahí, el asegurador cómo utiliza ese contrato como título ejecutivo, ¿no? Porque el anterior, el acreedor contratante, podría utilizarlo para reclamar el cumplimiento de las obligaciones que allí consten. Pero el asegurador realmente no reclama el cumplimiento. Pero de una obligación. si tiene un pagaré, sí, y fuera el pagaré, ¿tiene ese contrato garantizado? ¿Podría? Yo creo que no, porque el título es otro. El título ejecutivo no es el contrato, sino el pagaré. Mire, yo les quería agregar lo siguiente. Aquí hicimos un foro en el externado sobre esta ley en cuanto salió, porque nosotros como externadistas tenemos el padrinazgo intelectual de esta ley. Esta ley es una cosa surgida aquí en el externado. Y yo finalmente, cuando íbamos a convocar el foro, entonces estábamos buscando expertos en arbitraje, expertos en ejecutivos, tal, y esto yo le dije, cuando estábamos organizando, dije, a este proyecto ya no hay que meterle más derecho procesal sino plata. ¿Por qué? Porque aquí hay que traer a los banqueros y comprometerlos y que le digan a los bancos, hombre, métanse en ese proyecto, gasten plata pagando los honorarios y gastos de los... porque si no se meten ellos la plata, ¿quién se va a meter la plata? El punto está allí. Claro. El punto está allí, porque uno le dice lo que dice el doctor. Si uno le dice a una persona que natural, que firme un pacto arbitral y dice, bueno, eso es para que si yo no cumplo me embarguen. Entonces, si fuera me toca pagar, no le jalo. Pero el banco sí. Eso es lo que hay que venderle a la gente. Pero ese concepto. Una pregunta, doctor Bejarano, y es, si hay un pacto, o sea, el pacto tiene que señalar de manera expresa que es para ejecutar, o simplemente si hay un pacto como los pactos que conocemos de los últimos años, ese pacto, pese a que no haga ninguna mención a pretensión ejecutiva, serviría para ejecutar. Bueno, hay una cosa, y es que la norma habla de en aquellos contratos que vengan celebrados antes con un pacto arbitral, las partes pueden no ratificar ese pacto arbitral. Yo diría que si no se da la revocatoria de ese pacto arbitral después de que empiece a regir la ley, entonces, porque obviamente un asegurado y una aseguradora firmaron un pacto arbitral para el evento de que hubiera una controversia de naturaleza declarativa. Y entonces viene la ley y ya permite el ejecutivo. Yo creería que si ninguna de las partes ha desdicho de esa cláusula, yo creería que con esa cláusula sí se podría acudir a un proceso arbitral ejecutivo. Siempre y cuando venga atrás, pero si es nuevo... No, si es nuevo, pues obviamente el pacto arbitral nuevo tendrá que tener un contenido en el sentido de decir que definir la pretensión que se trata de dirimir, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Y usted sí ahorita menciona un tema muy importante, y sobre todo, pues creo que tanto en bancos como en seguros, que es ese deber de información. Pero cuando uno examina, y eso que nosotros somos, creo que aquí, pro deber de información. Sí. Yo pensé que pro aseguradores. Por eso va a la mano. Sí. Pareciera, y es un poco lo que hemos oído afuera, que es un deber de información, digamos, excesivamente fuerte, y digamos que muy fácil de llevar a la ineficacia, porque cuando usted examina la ley, digamos que en principio usted tiene que informar de manera clara, oportuna, completa, pero aquí además tiene que ir a preguntar, tiene que quedar expreso y tiene que confirmar. Y el otro día alguien decía, usted tiene que hacerle más o menos una maestría al consumidor, y dejar prueba de que digamos, lo educó de tal manera, pero además tiene que dejar la prueba porque si no después le van a declarar ineficacia. ¿No parece un poco excesivo todo lo que se planteó en cuanto a ese deber de información, y excesivo tanto que termina amenazando el pacto
y termina entonces amenazando, digamos, toda esta idea del Ejecutivo. Claro, pero eso obedece a dos razones. La primera, que después de que sale la sentencia C-194 de 95, en el año 99, cuando se expidió la ley sobre créditos de vivienda, allí se autorizó el proceso ejecutivo hipotecario arbitral. Y esa norma fue declarada inexequible porque la Corte Constitucional dijo, a pesar de que en otras sentencias se dijo que se podía someter pretensiones ejecutivas al arbitraje, aquí en esta ley quedó una norma que hace obligatorio el arbitraje para el deudor y las personas tienen que llegar libre y voluntariamente al arbitraje por los principios de voluntariedad y liberalidad que rige el arbitraje. Entonces declararon inexequibles las normas. Cuando se estaba discutiendo esto, entonces se recortó ese antecedente. Eso. Esto hay que darle pues todas las cosas. Es posible lo que ustedes dicen, que evidentemente se dieron tantas cosas, pero yo creo que, a ver, lo primero es las personas que acuden a los bancos a pedir un préstamo, salvo pues los créditos de vivienda de interés social, ¿qué grado de información normalmente tienen? Ese no es un tendero, no es una persona que tiene algún grado de conocimiento de las cosas, y eso cuenta. Entonces, si a uno le dicen, mire, leas este documento con calma y haga las anotaciones y firme, si está de acuerdo, yo creo que eso es suficiente, ¿no? Pero claro, habrá que venga la jurisprudencia a ver qué diga de pronto, y con ojos excesos pues terminan tirándose los pactos arbitrales. Sí, porque si bien ya no se considera el pacto abusivo per se, pues de todos modos, digamos, en manos de quien protege tanto a los consumidores con razón, que es la Superintendencia Financiera, en el caso nuestro, pues uno podría decir queda expuesta evidentemente a que ante la menor digamos falencia ya vaya al traste digamos la idea de este ejecutivo arbitral. ¿Usted iba a decir algo frente al deber de información? ¿O? Sí, digamos, yo quería agregar que a propósito de la Superfinanciera, yo creo que podría ocurrir algo como ocurrió en algún momento con la ley 1480 y el deber de entrega anticipada de las condiciones generales, que se volvió casi que un tema demasiado estricto para el asegurador y terminaban perdiendo casi siempre las condiciones generales en los procesos, y tal vez ese camino llegue, pero quería agregar también otro punto, y era que a propósito de los seguros, si nos vamos al evento de la reclamación objetada, toda esa discusión del deber de información se termina salvando, pues porque el que acudiría ahí al arbitraje sería el consumidor, que obviamente, como lo dijimos, pues tendría que ser, seguramente será ese consumidor calificado que podrá asumir los costos de arbitraje, porque la ley prevé que si el consumidor es el que acude, o en su efecto, si no recurre el auto que libre mandamiento, pues se subsanará cualquier defecto de información. Entonces, en la práctica, al menos en seguros, podríamos pensar que allí hay se superarían las discusiones en favor, por supuesto, del consumidor. Oiga, y una pregunta, digamos, atada un poco a eso, y está en cuanto a que ustedes tienen que informar que eventualmente le pueden decretar una medida cautelar de manera previa, que era un poco lo que usted mencionaba de las medidas cautelares previas, pero yo creo que hay un tema importante, y es, yo creo que, y lo dicen muchos amigos procesalistas, dicen un ejecutivo sin medidas cautelares es casi nada. ¿Eso qué tan cierto es y por qué se lo pregunto, doctor Bejarano? Porque uno de las características de la medida cautelar es que sea necesaria, y realmente uno me pregunta, ¿es necesaria una medida cautelar en contra de un asegurador? Pues yo creo que sí. Yo no soy partidario de... Mire usted me hace acordar de una norma con la que yo no estuve de acuerdo y la aprobaron en el Código Penal del Proceso, que es aquella en virtud de la cual, cuando la parte no quiere estar afectado con medidas cautelares, puede prestar una caución. Y allí alguien le metió, y no digo quién para no calumniarlo, dijo, no, pero eso exoneremos a las entidades públicas y exoneremos a las entidades de crédito, a los bancos. ¿Pero por qué? Porque los bancos nunca se quiebran. Y entonces todos dijeron que sí. Y yo me opuse y le dije, claro que los bancos se quiebran, y en Colombia se quiebran y se han quebrado en los Estados Unidos. ¿No es así?
una crisis bancaria en Estados Unidos quebraron una cantidad de bancos. Aquí quebró el Banco Nacional, quebró el Banco del Estado, quebró Interbolsa, pues que no era un banco, pero no, entonces eso no es cierto. Y relevaron a esas entidades de crédito de prestar caución, que es un poco también apuntando el tema, la filosofía de la misma. Como son poderosos económicamente, no presten caución porque nunca se quiebran. Y tampoco entonces afectémoslos con medidas cautelares. Yo creo que no. Claro, a usted sí le gusta la medida. No, yo le parece. Me parece que es un principio que hace igual a las partes en el proceso. Es que si no, mire lo que sucede. Una persona va y demanda a un asegurador y no tiene medidas cautelares. ¿Cuándo le va a mover el corazón al asegurador para que pague? Hasta que llegue una sentencia después de muchos años y le diga pague y tal, y después de eso todo debe resistirse. No, yo creo que una medida cautelar, un inmueble que le embarguen, que no tenga comprometido, unas cuenticas, unas cuenticas, eso acelera. Pero ¿cómo es, doctor Bejarano, esa idea de las medidas cautelares previas? La idea de eso es que cuando la persona va a formular la demanda, no necesariamente tiene que formular la demanda, sino que acude ante el centro de arbitraje y le dice, mire, yo voy a formular esta demanda y quiero que previamente me decrete esta medida cautelar. Entonces allí es donde nombran el árbitro de medidas cautelares previas. Que termina siendo más importante casi que el ejecutor. No, porque el ejecutor no pierde la posibilidad de decretar, practicar y levantar medidas cautelares. Y cuando se instala el árbitro ejecutor, y citan al árbitro de medidas cautelares y tiene que rendir un informe, y hasta ahí llega su función. Pero el árbitro de medidas cautelares, si bien tiene que referirse sobre la medida cautelar, también tiene que haber hecho, no librar mandamiento, claro, porque eso lo hace, pero tiene que examinar el título. O libra medida, simplemente porque la pidieron. Esa parte no está así de clara en la ley, pero a mí me parece razonable que el árbitro de medidas cautelares, sí, porque yo llego y le digo con este papel, de que tuve una medida cautelar tal, y no hay título ejecutivo. Yo creería que un árbitro dice, no, yo no voy a decatar medidas cautelares si no hay título ejecutivo. Yo creo que sí. No, pues yo también creo que sería, digamos. ¿Pero usted sí está de acuerdo con las medidas cautelares en contra de las aseguradoras? Yo no estoy tan de acuerdo. No, pues es que donde se pongan de acuerdo los votan. pero digamos, más allá de eso, yo creo que más allá de asegurar la coloca. Sí. Que la administración patrimonial y toda la regulación financiera de las compañías precisamente evitan eventos como estos. Además, pues las compañías, cuando ya hay que pagar, pagan. Al menos eso es lo que vemos en la práctica, y en consecuencia la medida cautelar terminaría, considero yo, siendo un poco innecesaria. Además que tendría un impacto también de cara al consumidor. Por ejemplo, el embargo de una cuenta es muy gravoso para una compañía, y eso tiene unos efectos también patrimoniales, bien drásticos. Y reputacionales. Claro, por supuesto. Entonces, en todo caso, la compañía, si pierde el proceso, va a pagar en el plazo que le otorgue el juez o el árbitro. En este caso es lo que por regla general ocurre, considero yo. Oiga, doctor Bejarano, ¿usted le podría explicar a la gente que oye este podcast cómo es toda esa etapa ya de la ejecución? O sea, ¿cómo realmente logra uno esa ejecución luego de que se libra el mandamiento de pago y se profiere el auto? Tiene la misma fase instructiva. El demandado puede formular las excepciones y viene el trámite que se adelanta ante el árbitro ejecutor, y él profiere la sentencia que resuelve las excepciones declarándolas o no probadas. Si las declara no probadas, pues obviamente va a seguir adelante la ejecución. Esa ejecución no la debe llevar el árbitro ejecutor, sino que la idea es que se remita ante la justicia ordinaria. O sea, igual va a llegar eventualmente a la justicia. Ese va a ser un cuello de botella por una razón, porque hoy en día, por ejemplo, aquí en Bogotá, que todos los remates y las medidas cautelares las llevan son los jueces de ejecuciones. Yo el otro día fui a pedir un expediente, y para pedir un expediente en un despacho de esos hay que hacer cola para poder llegar a la cola, porque es demoradísimo, es impresionante, eso no funciona. Seguramente hay un cuello de botella grande. Claro, ese es un tema que se ve, porque realmente, digamos que lo que se ha planteado esta es una figura diseñada para descongestionar,
pero principalmente simplemente es un mecanismo alternativo, ¿no? Pero realmente va a descongestionar. Yo creo que esa es una pregunta final que les quisiera hacer. ¿Realmente creen que va a haber una descongestión con esta ley? Yo, como estaba concebido inicialmente, esto era un proyecto de proceso arbitral ejecutivo para obligar al sector bancario, al sector financiero, que los procesos ejecutivos los ventilara en tribunales arbitrales, asumiendo los costos ellos, porque el porcentaje de procesos que hay en la justicia ordinaria es que el 85% de las ejecuciones que tienen los jueces proceden del sector financiero. Entonces la idea mía era quitémosle eso todo y pasemos a los árbitros, porque allá que se demoren o no se demore, lo que sea, el sector financiero no se va a venir abajo por eso. Pero en cambio la justicia con esa carga sí está que además muy un demorada. porcentaje como el 80, ¿cuánto es el porcentaje? El 85% está colapsada la justicia por cuenta de esos créditos. ¿Algo más? No, sí. ¿Algo más que ustedes quieran decir ya para cerrar? No, yo también quería, digamos, agregar a ese tema que advertía el doctor Bejarano, y es que, por ejemplo, algunos discutían que si en efecto se iba a dar descongestión porque todo llega al juez en la ejecución, pero el hecho de que ya el mandamiento de pago, las medidas cautelares, la resolución de excepciones, ya la discute otro juez, ya le quita... O sea, puede que llegue, pero claro, llega ya una partecita final. Claro, y también es una ventaja tremenda para los acreedores, porque ganan todo el tiempo que demorarían en lo que tarde que se libre un mandamiento de pago, que se resuelvan unas excepciones. Todo ese tiempo se gana, y yo creo que ahí está la verdadera ventaja del proyecto también para los acreedores. O sea, los bancos, digamos, pensado el fuerte acá, pensado desde el fuerte, se ahorró un tiempo, pero igual va a llegar allá, pero igual ahorró un buen tiempo. Claro, ahorró un buen tiempo. Claro. Y logró medidas cautelares más pronto de lo que lo lograría en un juez ordinario, sin duda, que creo que también esa es la otra gran ventaja de la ley. Bueno, no, se nos acabó el tiempo, pero doctor Bejarano, los honrados creo que somos aquí la doctora Meyer y yo y todos los que lo vimos. Doctor Sicar, muchas gracias también por acompañarnos aquí. Sale tranquilo, pues no va a quedar echado. Entonces, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias doctora Meyer, y muchas gracias a todos ustedes que nos ayudan con todo el tema logístico. Muchas gracias. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias. Y así llegamos al final de este episodio de InsurVoice, el podcast sobre derecho de seguros de la Universidad Externado de Colombia en alianza con la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE. Esperamos que esta conversación haya brindado nuevas perspectivas sobre el mundo de los seguros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Instagram, Facebook y los canales de YouTube.